administrativas y de comunicación. Para hacer realidad estos proyectos necesitamos su apoyo. Sabemos que juntos podemos hacer una gran diferencia y crear. Esta mañana en el nombre del Señor. Dios es bueno, amén. Díganle a su vecino, Dios es bueno. Ese es un lema que los hijos de Dios debemos de decir siempre, Dios es bueno. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, Dios es bueno, amén. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana y vamos a la palabra en esta mañana. Y vamos a hablar acerca de un título que dice, lo he titulado, Con Dios soy un vencedor. Y yo en esta mañana quiero saber cuántos vencedores hay en este lugar. Pero que lo digan, pero como que fueran vencedores. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Amén. Vencedores, alegres, felices en el Señor, amén. Y en esos días que han estado en los Juegos Olímpicos, miramos cuando la gente logra una medalla de oro, la gente llora, la gente grita, se tiran al suelo, hacen de todo. ¿Por qué? Porque han vencido a muchos contrincantes. Y yo quiero decirles a ustedes en esta mañana de que usted es un vencedor en Cristo Jesús. Yo no sé si en este momento, en qué momento está usted, si está en un momento difícil. No sé si de pronto usted dice, no, yo ya no pude, no lo logré, no alcancé, no logré vencer. Pero yo vengo a decirle en el nombre del Señor de que usted es un vencedor. Así esté caído, usted es un vencedor. Porque en Dios somos más que vencedores, amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, el capítulo 20, el versículo 25. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 25 al 30. Y los siervos del versículo 23, perdón, desde el versículo 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomaron provisiones, fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Y acamparon, repito este pedazo, los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Señor, te damos gracias. Sabemos de que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Sabemos de que tú eres quien nos da seguridad. Sabemos de que tú eres quien nos ayuda, tú eres quien nos conforta.
Tú eres quien nos levanta, tú eres quien nos edifica. Oh Dios, en esta hora, oh Dios, nos levantamos como tus hijos, Señor, creyendo a tu palabra. Te pido de manera especial que tu palabra obre en nuestro corazón, Señor. Y no solamente, Señor, que llegue a nuestro entendimiento, Señor, sino que tu palabra produzca efecto, Señor. Que tu palabra produzca efecto, Señor, y esta palabra se haga viva, Señor, se haga eficaz, Señor, y esta palabra, Señor, nos limpie, nos transforme, nos cambie y nos purifique, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, Dios, y amén. Gloria al Señor. Encontramos aquí una historia conocida por muchos, y en ella encontramos cómo el pueblo de Israel había sido atacado por un pueblo, por un rey perverso que no tenía temor de Dios, un rey perverso que quería destruir al pueblo de Israel. Y encontramos de que antes de esta cita que leemos, él ya los había atacado. Y se fueron para los montes, en los montes los cogieron, los atacaron en los montes, dijeron allí, en ese lugar escombroso, en ese lugar de montaña, allí vamos a atacarlos y vamos a destruirlos. Y se levantaron, pero no pudieron destruirlos, no pudieron, porque Dios estaba con ellos y Dios los defendió. Y entonces pasó el tiempo, y después de que pasó el tiempo, ya ellos se sentaron, planearon, orquestaron, organizaron y dijeron, bueno, en los montes no los pudimos destruir, ahora vamos a las llanuras, vamos a los valles, vamos allá al lugar más plano, porque en el lugar de montes, allá no, en la montaña no pudimos, pero el Dios de ellos es un Dios de montes. Pero nosotros con nuestro ejército, como es un Dios de montes que los defendió en el monte, aquí en el lugar donde están no los va a poder defender, entonces vamos a atacarnos en el valle, porque allí van a estar indefensos. Dígale a su hermano, no estás indefenso. No estamos indefensos. Y este rey pensaba de que el pueblo de Israel en el valle iba a estar indefenso. Pensaba de que en este lugar ellos iban a ser una presa fácil para poder atacar y para poder destruir. Y se levantaron a atacarlos, se levantaron a destruirlos. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel había un promedio de como 7,000 hombres. Como 7,000 hombres, y el pueblo de este rey Ben-Hadad eran 100,000 hombres. ¿Se imagina la diferencia? Una diferencia muy grande. Y la misma palabra aquí lo ilustra. Y dice de que ellos se veían como dos rebaños de cabras, o sea, dos montoncitos, pero que este pueblo enemigo llenaba todo el espacio, cubría toda la llanura. O sea, de que ellos, si lo miramos de manera física, si lo miramos de manera humana, ellos estaban ya acabados. Ya no había esperanza para ellos. Ya estaban para ser destruidos, pero se levantaron, y dice de que Dios envió al profeta y le habló al pueblo y le dijo, bueno, ellos piensan, me están minimizando, piensan de que yo no soy un Dios todopoderoso, que solamente soy Dios de montes, y les voy a demostrar y les voy a dar a ustedes la victoria, porque yo soy el Dios de todo lugar. Y dice de que se levantaron y fueron a la pelea. Y dice de que esos 7,000 hombres destruyeron a ese grupo tan gigante, tan inmenso, y salieron huyendo. Dice de que unos se escondieron, y cuando fueron a esconderse en una muralla les cayó, destruyó a los otros 27,000 que quedaban. Y dice de que luego comenzó este rey a huir y a esconderse de aposento en aposento. Aquel hombre fuerte, aquel hombre que había hecho consejo para acabar al pueblo de Israel, aquel hombre que se había levantado con poder en su imperio y ha dicho, yo los destruyo, los voy a destruir, los voy a acabar, tuvo que salir huyendo de escondite en escondite. ¿Por qué? Porque el pueblo con Dios tenía la victoria asegurada. Y así como ese pueblo con Dios tenía la victoria asegurada, así usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos la victoria asegurada con el Señor.
Tal vez a usted le dicen, no, usted no va a ser capaz, no, usted no va a poder, pero yo vengo a decirle en esta mañana, usted tiene la victoria asegurada con Dios. La victoria es suya, la victoria le pertenece, la victoria es de su casa, porque con Dios tenemos victoria asegurada. Y nosotros tenemos varios enemigos, de los cuales Dios nos va a dar la victoria. Y vamos a mirar un poquito estos enemigos, ¿cierto? Para que haya una victoria tiene que haber una pelea. Para que haya una victoria tiene que haber un contrincante, tiene que haber un opositor. Para que haya la victoria tiene que haber alguien que coloque oposición. Para que haya victoria, la victoria no se logra yo caminando solo y ya obtuve la victoria, no. La victoria es cuando yo me enfrento, cuando yo tengo un opositor al cual me enfrento y al cual puedo vencer. Y vamos a mirar 3 enemigos que se levantan día a día en nuestra contra. Y se levantan para destruirnos y se levantan para impedir que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. El primero es un enemigo invisible. A veces se hace visible y estamos hablando de Satanás. Es el principal enemigo que se levanta y como encontramos aquí en esta historia, yo quiero decirles de que Satanás, él no se queda quietecito. Él no está por allá relajado, tranquilo, no, él trabaja. Él se reúne, él organiza, él arma estrategias. ¿Para qué? Para acabar al pueblo de Dios. Él arma estrategias en lo secreto. Él se reúne y reúne planes, busca mapas, busca todas las estrategias posibles para poder destruirlo a usted y para poder destruirme a mí. Nosotros a veces andamos muy relajados, andamos muy tranquilos, pero yo quiero decirle de que el enemigo día a día está planeando en su contra. Está planeando en contra de su vida, está planeando en contra de su familia, está planeando en contra de su casa y de allí la importancia de que nosotros como hijos de Dios estemos en una vida de consagración. De allí la importancia de que nosotros como hijos de Dios estemos en una vida de oración. No podemos vivir sin oración, no podemos vivir sin estar de la mano de Dios. Y el título es Venciendo, pero venciendo ¿cómo? Venciendo con Dios. Dice, con Dios soy un vencedor. Yo quiero decirle, querido hermano y querido amigo, no sé si de pronto aquí alguien nos visita hoy por primera vez en este lugar. Quiero ver la mano levantada si alguien está aquí en esta mañana por primera vez. Bueno, todos conocemos al Señor. Yo quiero decirle, querido hermano, allá hay una persona. Bienvenida a este lugar. Quiero decirle, querido hermano y querido amigo, de que todos los días el enemigo está orquestando y todos los días usted tiene que estar prendido de la mano del Señor. No es de que, el domingo que vaya a la iglesia, entonces ese día saco la Biblia, la desempolvo y ese día voy a la iglesia, voy a cantar a la iglesia, ese día oro en la iglesia y me voy para la casa y ya. Y vuelvo a los 8 días a tanquear, a llenarme del Señor, a escuchar la palabra. Llego a los 8 días a orar en la iglesia. Llego a los 8 días a cantar en la iglesia. Llego a los 8 días a leer la palabra en la iglesia y ya, gloria al Señor. No, así no funciona. Así no funciona porque hay un enemigo que está tramando en lo secreto. Hay un enemigo que no estamos viendo, no lo podemos ver. Es invisible, pero Él está orquestando, está planeando, Él está buscando la forma de cómo hacernos caer. Él está buscando la forma de cómo hacernos tropezar. Él está buscando la forma de cómo sacarnos del propósito. Él está buscando la forma de cómo apartarnos de Dios, de cómo llevarnos para el mundo. Él está buscando la forma que si no nos puede llevar para el mundo, nos tiene en iglesia, pero nos tiene fríos, nos tiene indiferentes, nos tiene apáticos a la presencia del Señor y nos tiene en la iglesia y busca la manera de traer frialdad, busca la manera de traer quietud, busca la manera de traer a nuestra vida una forma para alejarnos del propósito de Dios. Y ese enemigo no es algo que podamos nosotros decir, no,
que seamos indiferentes a Él. Mucha gente dice, no, es que el diablo es un león pero sin dientes. Acérquesele, descuídesele y nos destruye. No podemos decir de que Él no tiene capacidad. No podemos decir de que es un enemigo obsoleto. No podemos decir eso. No vengo en esta mañana a traer terror. No vengo en esta mañana a asustarnos, a dañarles el día, no. Pero vengo en esta mañana a advertirles, a recordarles que el enemigo tiene capacidad y él trabaja, y él hace estrategias, y él usa artimañas, y él busca la manera de apartarnos. Si no nos aparta, nos enfría. Y somos cristianos que venimos indiferentes, nos vamos, volvemos, nos vamos y ya no pasa nada. Pero ese enemigo se satisface cuando un hijo de Dios está apático, está frío, está indiferente, no ora, no busca la presencia del Señor, no ayuna, solamente tiene el rótulo cristiano, solamente tiene el nombre cristiano, solamente tiene la Biblia grandota, pero en realidad su vida está apagada, su vida está fría, su vida es una vida indiferente. Su vida es una vida que no cumple con el propósito de Dios. Su vida es una vida que no está en continua búsqueda de Dios, en oración, no está en continua comunión con el Espíritu Santo, no está en continua relación con el Señor, no está en continuo trabajo de predicar la palabra, de hablar la palabra. Entonces, ese enemigo coge y usa estrategias, o nos aparta o nos apaga. Dígale a su hermano, ¿está apartado o está apagado? Pregunten. O está que se aparta, o ya está humeando por allí un poquito, ya le sale nomás humito, no hay fuego ya. Pero el propósito de Dios es de que nosotros podamos enfrentarnos y levantarnos y pararnos en contra de este enemigo que todos los días está buscando la forma de lanzarnos atentados. Está buscando la forma de lanzarnos dardos para enfriarnos, para apagarnos, para desanimarnos, para hacer que nosotros no estemos en el propósito y no cumplamos con una vida consagrada para el Señor. Pero la Biblia dice de que Dios, cuando el enemigo se levanta, cuando el enemigo viene a traer oposición, viene a traer cosas a nuestra vida, a enfriarnos. Si nosotros estamos con el Señor, dígale a su hermano, estamos con el Señor. Si estamos con el Señor, si estamos en Cristo, si estamos conectados con el Espíritu Santo, si estamos allí prendidos, si el fuego se está avivando cada día, si nosotros venimos a la iglesia, vivamos el fuego, llegamos a la casa y en la casa le echamos otra vez más gasolina para que ese fuego arda, si salimos de la casa y le echamos más gasolina y en el lugar donde estamos le echamos más gasolina para que ese fuego arda. Cuando estamos en Dios, dice la Biblia en 2 de Pedro 4:12. El 13 y el 14. Porque el enemigo va a venir a traer pruebas, a traer dificultades. Pero dice la palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con su gran amor. Os gocéis con alegría, os gocéis en el Señor. Entonces, cuando venga el momento difícil, cuando el enemigo se levante, cuando el enemigo allí orqueste, trame y arme cosas en contra suya y en contra mía, no nos sorprendamos. A veces llega un momento difícil y nosotros, ay, pero ¿qué pasó? Y nos asustamos y nos sorprendemos y queremos salir corriendo.
y queremos salir huyendo. Llega la crisis, llega la dificultad, llega el enemigo y nos lanza un atentado, y entonces inmediatamente nosotros nos asustamos. La palabra nos dice: estemos preparados, no nos asustemos, no corramos, no huyamos, no nos alejemos del Señor, no nos alejemos del propósito. Dice como si fuera algo extraño. No, es que no es extraño. No es anormal de que el enemigo quiera atacarnos. No es tan anormal de que vengan tiempos difíciles. Eso no es anormal. Eso es algo natural, dice la palabra. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Gocémonos cuando vengan momentos difíciles. Y usted dirá: ay, pero esta hermana está como mala, está ¿cómo me voy a gozar? ¿Cómo me voy a gozar en una dificultad? Si en ese momento tengo una crisis muy grande económica, ¿y cómo me dice la hermana que me goce? La palabra dice: gocémonos, ¿cierto? Para que también nosotros podamos ser partícipes de la manifestación de la gloria de Dios. Porque yo quiero decirle, hermano, de que en el momento de la crisis, en el momento de la dificultad, allí Dios se glorifica y Dios envía alguna provisión a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Allí Dios envía alguna bendición a nuestra casa. En el momento de la crisis, en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, en el momento en que el enemigo nos lanza el atentado y él dice: ya está listico para destruirse, ya está listo para acabarse. En ese momento Dios se levanta con su ejército y nos da la victoria. Pero ¿cuándo? Cuando estamos pegados de Él. Pero ¿cuándo? Cuando estamos asidos de Él. Y nosotros en muchas ocasiones queremos victorias y queremos medallas y no queremos pagar un precio. Y queremos que nos premien y no queremos sufrir, no queremos llorar. Yo quiero que levante la mano a aquel que le gusta llorar y sufrir. A ninguno, ¿verdad? A mí tampoco, no nos gusta. Pero nos toca sufrir, nos toca llorar, nos toca padecer. Pero cuando estamos con Dios, cuando Dios está de nuestro lado, en medio del padecimiento, Dios nos da la victoria, Dios nos premia, Dios nos da medallas, Dios nos ayuda, Dios nos fortalece en medio de ese momento de dificultad. Allí Dios viene y dice: yo los fortalezco. Y ese rey, cuando el pueblo estaba allí, dijo: son poquitos, los vamos a destruir. Orquestó, planeó, organizó. Pero Dios era un Dios poderoso que estaba del lado de su pueblo. Hermano, yo quiero darles un consejo en esta mañana: no se aparte del Señor, no esté en contravía del Señor, no vaya alejado del Señor. Cuando usted se levante todos los días, asegúrese de que Dios esté con usted. Cuando usted se acueste todos los días, asegúrese de que Dios esté con usted. Hay momentos en que nosotros nos volvemos religiosos, y por el hecho de que soy cristiano, de que soy líder, de que soy anfitrión, soy ayuda, soy un miembro de la iglesia, yo conocí a Jesús, hice la oración de fe, ya tengo la inmunidad y ya tengo todo listo. No, asegurémonos todos los días de nuestra vida de que Dios esté de nuestro lado. En muchas ocasiones caminamos caminos y en esos caminos Dios no anda. Dios no va en ese camino. Y allí encontramos nosotros el segundo enemigo, que es el enemigo visible. Aquellos enemigos que están cerca de nosotros. Aquellos enemigos que tal vez caminan con nosotros, tal vez viven con nosotros, comen con nosotros, comparten con nosotros. Pero hay enemigos que buscan nuestra caída. Hay personas a nuestro alrededor que buscan la forma de que caigamos. A veces la misma familia, a veces los mismos amigos. Enemigos visibles que buscan el mal para nuestra vida, que desean el mal para nuestra vida.
que desean el mal, que no triunfemos, que desean el mal, que quieren que nosotros no avancemos. Y estamos buscando a Dios y se oponen a que busquemos a Dios. Y estamos consiguiendo un triunfo y se enojan y se oponen y no quieren que ese triunfo llegue a nuestra vida. Y usted se levanta y comienza de pronto a comprarse un carrito y Dios le da la bendición. Y hay enemigos que se enojan porque usted tiene ese carro. Se enojan porque usted tiene una casa. Se compró un apartamento y se enojan porque compró el apartamento. Se enojan porque lo ascendieron en el trabajo. Se enojan porque Dios le dio una bendición extra. Y se enojan y quieren ver su caída. Enemigos visibles que desean nuestro mal. Personas que desean de que nosotros no avancemos. Y se levantan muchos enemigos y nos dicen: usted va a la iglesia. Y comienzan a atacar la iglesia. Y comienzan a atacar nuestra vida espiritual. Y comienzan a oponerse. Y comienzan a traernos una cantidad de ideas y de cuentos y hablar mal de los pastores y hablar mal de la iglesia. Enemigos que no desean de que nosotros andemos en el propósito de Dios. Y si nosotros nos metemos a internet, Dios mío bendito, allí sí hay enemigos. Y se levantan a hablar y a decir. Y aún en contra de la palabra. Aún dicen cosas que van en contravía de la palabra. Enemigos visibles que estamos viendo todos los días. Enemigos visibles que están cerca de nosotros y vienen a desanimarnos y vienen a traer pereza y vienen a traer a nuestra vida frialdad y vienen a hacer que nosotros, en vez de avanzar, retrocedamos. Yo quiero decirle, hermano, esos enemigos visibles que vienen a usted a indisponerle, a hablarle mal de la palabra, a hablarle mal de Dios, a hablarle mal de la iglesia, aléjese de ellos. Dígale a su hermano allí: aléjese, apártese, escóndase de aquellas personas que se levantan. Son enemigos, enemigos porque no cumplen con el propósito de Dios en nuestra vida. No, lo que hacen es hacernos que nosotros nos oprimamos, que dudemos. Traen duda, traen incredulidad. ¿Y será que es así? ¿Y será? Y traen incredulidad, traen duda, traen oposición al evangelio, a la palabra, a su avance. Aléjese de esas personas. Y es que es mi amiguito, aléjese de ese amiguito. Es que es mi amiguita de toda la vida, aléjese de esa amiguita. No le conviene. No le conviene. Enemigos que están cerca de nosotros, hermanos, tenemos que alejarnos de esos enemigos. Y hay un tercer enemigo que es uno de los más peligrosos. El enemigo visible, las personas que nos desaniman son peligrosos. El diablo es peligroso, pero hay uno que nos compete a nosotros, que depende de nosotros y es el más peligroso. Son los enemigos internos, los enemigos que están en mí, los enemigos que se producen de mi vida, de mi interior. Y uno de ellos es el pecado. El pecado. Dice la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 12 al 14. Dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva.
Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. No permitamos, me incluyo, no permitamos que el pecado controle nuestra manera de vivir. Ese no es un enemigo que venga de afuera, es un enemigo que venga externamente. Es algo que nosotros podemos controlar y podemos decidir. El pecado, un enemigo de Dios. El pecado nos aleja del propósito. El pecado no permite que nosotros andemos de la mano de Dios. El pecado se levanta para traer frialdad, para traer indiferencia. El pecado se levanta para traer división entre Dios y nosotros. El pecado no es feo, no es desagradable. No es que uno diga, ay, el pecado, guácala, es el pecado. No, es agradable. Pero la palabra nos dice, no permitan, no se dejen controlar. ¿Qué lo controla usted, querido hermano? Y dice la Biblia, que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento de pecado. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca. A veces mentimos y mentimos y mentimos y mentimos y mentimos y seguimos mintiendo. Y miramos lo que no tenemos que mirar y miramos y miramos. Y cogemos lo que no tenemos que coger y hacemos lo que no tenemos que hacer. Y decimos aún palabras soeces y nos volvemos indiferentes ante el pecado. Y decimos, no es que yo no le quité el esposo a nadie, es que yo no ando haciendo cosas graves. Y permitimos que pequeñas zorrillas lleguen a nuestra vida y se adueñen de nosotros. Y una palabra que aquí resalta la palabra es que ya no es amo de nosotros. El pecado ya no gobierna. El pecado ya no debe gobernar, ya no nos debe mandar. El pecado ya no nos debe dirigir. El pecado ya no tiene que ser el Señor de nuestra vida, porque nuestro Señor tiene que ser Jesucristo. Porque para eso murió Jesús, para sacar y quitar todo pecado de nuestra vida. Y la palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos redimidos hay aquí en esta mañana por la sangre de Cristo? Pero ¿por qué si yo soy redimido por la sangre de Cristo y yo acepté a Jesús y tengo al Señor en mi vida, por qué quiero pecar? ¿Y por qué peco? ¿Y por qué sigo el pecado? El Señor nos manda en su palabra que tengamos dominio sobre nuestra vida, que tengamos dominio propio. Es uno del fruto del Espíritu Santo. El dominio propio, la capacidad de decir no, la capacidad de no pasar la raya, la capacidad de no ceder ante las tentaciones, la capacidad de decirle a mi cuerpo, contrólate, la capacidad de decirle a mis ojos, contrólate, hasta aquí vas a ver, de decirle a mi boca, contrólate, ciérrate, no vas a estar diciendo lo que no tienes que decir. La capacidad de sacar lo que no agrada a Dios, lo que no glorifica a Dios. Y el pecado es un ente que nos persigue todos los días, a todos, a todo el mundo. El pecado no respeta. Él no dice, no, es que este es el pastor, este es el líder, este hermanito ya lleva tanto tiempo en el evangelio, ya, dale, no. El pecado
está allí latente para todos. Pero la palabra nos manda y nos dice: no permitan, hermano, no permita que el pecado controle su vida. Haga algo, párese. Y este pueblo de Israel, ellos vieron de que había un ejército, había un enemigo que quería destruirlos. Ellos supieron de que había un enemigo que quería destruirlos. Ellos fueron a la presencia del Señor. Fueron a la presencia del Señor y Dios les dijo: no se preocupen, que yo les voy a dar la victoria. Pero para tener la victoria tuvieron que ir al campo de batalla. Tuvieron que ir y tuvieron que entregar lo que no les servía. Tuvieron que ir y tuvieron que despojarse. Tuvieron que ir y tuvieron que pelear. Hermano, tienes que pelear contra el pecado. Tienes que entregar lo que no agrada a Dios. Tienes que ir al campo allí de batalla y tienes que decir y tienes que luchar contra ti mismo si es necesario y renunciar a ese pecado. Es un enemigo que se levanta para dañarnos y no solamente nos daña físicamente. Ese enemigo viene para matar nuestra vida espiritual. Viene para llevarnos al infierno, para destruirnos. El pecado viene para acabar con el propósito de Dios. El pecado se levanta para acabar ministerios. El pecado se levanta para acabar liderazgos. El pecado se levanta para destruir iglesias. El pecado se levanta para destruir familias. El pecado se levanta para destruir propósitos de Dios en personas y aún en naciones enteras. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta mañana frente al pecado? Está allí enfrente de nosotros. Está allí y nos quiere agarrar la mano, nos quiere coger y nos quiere abrazar y se quiere acostar con nosotros, quiere comer con nosotros, quiere vivir con nosotros. Pero el Señor en esta mañana nos dice: renuncia a ese pecado. Renuncia. Renuncia. Dile no. Dile chao. Dile adiós. ¿A qué tienes que renunciar en esta mañana? ¿A qué tenemos que renunciar en esta mañana? Cierra un momentico tus ojos. Esto es algo serio. Es algo delicado. Es algo que nos puede llevar a salvación o nos puede llevar a condenación. Y es que el pecado quiere gobernar sobre nosotros. Y el pecado quiere enseñorearse y quiere dominarnos y quiere mandarnos. Pero el Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Señor quiere limpiarnos. El Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere romper toda atadura que se levanta, toda atadura que viene y nos amarra y impide que nosotros podamos salir de ese lugar y salir de ese pecado. ¿A qué tienes que renunciar en esta mañana? ¿A qué tienes que renunciar en esta mañana? ¿Qué tienes que sacar de tu vida? Tal vez hay adulterio, tal vez hay fornicación, tal vez hay engaño, mentira. ¿A qué tienes que renunciar? Tal vez hay ira. ¿A qué tienes que renunciar? ¿A qué tienes que renunciar en esta mañana? El Señor se levanta, ya puedes abrir tus ojos, para decirnos: yo estoy contigo. Yo voy a pelear contigo. Tenemos la ayuda del Señor. Hay muchos que no tienen esperanza, están solos. Pero querido hermano, usted y yo tenemos la ayuda del Señor para avanzar. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para avanzar, para cambiar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de renunciar. Es tiempo de dejar atrás aquello que nos impide
Es tiempo. Es hora ya de hacerlo. Es hora de decir no más, cambio, tomo otra dirección, tomo otra actitud. Me consagro para el Señor. Otro enemigo interno es la frustración. En muchas ocasiones hay frustraciones en nuestra vida. Y no voy a pedir que levante la mano porque todos hemos experimentado frustración. Hay frustraciones que llegan a nuestra vida por rechazos, por miedos. Hay frustraciones que llegan a nuestra vida por experiencias dolorosas. Hay frustraciones que llegan a nuestra vida por pérdidas. Y nos frustramos. Y esa frustración no deja de ser una simple frustración, sino que en muchas ocasiones esa frustración avanza. Y esa frustración se convierte en un gigante en nuestra vida. Y ocurre algo y nos recuerda aquella frustración, aquel logro no alcanzado, aquella pérdida obtenida. Nos recuerda aquel rechazo, nos recuerda aquella cosa que nos impidió y nos quiere paralizar. La frustración tiende a paralizar a los hijos de Dios. Y cuando nosotros nos invadimos de esa frustración y nos quedamos estáticos ante la frustración, no podemos ser libres para ver la gloria de Dios. No podemos ser libres para predicar la gloria de Dios. No podemos ser libres para recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que renunciar a la frustración. Aquellos logros que no alcancé y que ya uno hace cuentas y uno dice no los voy a alcanzar. Hay logros en nuestra vida que ya no los vamos a alcanzar. Sumamos, restamos, multiplicamos, pero no los vamos a alcanzar. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Tenemos que avanzar. Tenemos que enfocarnos en otra área, en otra cosa. Porque si nosotros no cambiamos esa mentalidad, si no nos enfocamos en otra situación, esa frustración va a acabar con nuestra vida espiritual. Esa frustración nos va a tener estancados. Esa frustración nos va a tener atados. Esa frustración va a hacer que nosotros no veamos la gloria de Dios, porque estamos viendo la frustración, el logro que no pudimos obtener. Estamos mirando lo que no pudimos y cómo ella sí puede y cómo él sí puede y cómo ella sí puede y yo aquí y estamos mirando que los demás pudieron y yo no pude. Hermano, enfoquémonos en otra cosa diferente. Hagamos cuentas. Si hay cosas que ya no son alcanzables, entonces enfoquemos nuestra vida en otra cosa que sea alcanzable, en la cual podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, en la cual podamos ver la gloria de Dios. Porque el enemigo quiere mantenernos allí entretenidos en el pasado. Quiere mantenernos allí entretenidos en el pasado, en aquello que nos trajo frustración, que nos trajo debilidad y nos quiere tener allí entretenidos. Pero Dios nos dice no, ustedes no miren atrás, miren adelante, avancen, caminen conmigo, avancen, porque yo les tengo una victoria adelante, porque tengo una victoria para ustedes. Porque tengo algo nuevo para ustedes, porque tengo algo diferente para ustedes. Tal vez aquello que quedó atrás no lo alcanzaste, pero Dios tiene algo mejor para ti mañana. Tiene algo mejor para tu casa mañana. Entonces me enfoco en Dios, miro a Dios, me enfoco en la palabra del Señor. No miro al pasado, no miro mi frustración pasada, no miro mi pérdida pasada.
No miro el rechazo pasado. No miro lo que me lastimó, lo que me dolió, lo que me hizo llorar, lo que me amargó. No, tengo que avanzar y tengo que mirar a Jesucristo. Enfoca tu mirada en Cristo, porque en Cristo hay victoria para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Y dice la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 34, 19, por favor lo colocamos. Libro de los Salmos, capítulo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántos justos hay aquí en este lugar? No, pero esos justos están como con susto. Yo no dije cuántos sustos, no, cuántos justos hay en este lugar. Dice, muchas aflicciones hay para ustedes, hermanos. Muchas oposiciones, muchas frustraciones, fracasos. Nuestra vida está llena de fracasos, de frustraciones. Pero dice la palabra, ¿cierto? De todas ellas le librará Jehová. De todos tus fracasos, de todas tus pérdidas, de todos tus llantos, de todos tus dolores, de todo te librará el Señor. O sea, en otras palabras, Dios no va a permitir que ese fracaso te entierre. Dios no va a permitir que ese fracaso te hunda. Dios no va a permitir de que tú mueras allí en ese fracaso. Dios no va a permitir que esa pérdida, que ese dolor te entierre y que se sepulte. No, el Señor te va a librar en medio del fracaso. Dios te va a librar, va a traer victoria para tu vida en medio de ese fracaso. Dios lo va a hacer. Y el último punto, ya para terminar, como dice el pastor, el último, ya estoy terminando, y dice: otro enemigo interno es el miedo. El miedo. Y el miedo trae consigo angustia. Tiene una prima que se llama angustia y tiene otra prima que se llama desesperación. No anda solo, anda acompañado. Y entonces en nuestra vida se presentan muchos miedos. Miedos a todo. Cuando uno ya va cumpliendo cierta edad, a uno ya le comienza a dar como, ¿cierto? Ya me está llegando la hora. Ya casi me queda menos tiempo. Cuando uno tiene 15 años, tiene 20 años, no, todo es chévere. Y uno cree que tiene el mundo por delante, que la vida nunca se va a acabar y que todo lo puede hacer. Y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo cantamos, lo gritamos. Pero cuando llega cierto tiempo, cierta edad a nuestra vida, comienzan los miedos. Llegan los miedos. Miedos porque no logré esto. Miedos porque ¿qué va a pasar mañana? Llegan los miedos a nuestra vida por la edad. Llegan los miedos a nuestra vida por la economía. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Con qué voy a pagar los servicios? Y en ocasiones se acuesta y no puede dormir porque llega el miedo. Llegan amenazas y llega el miedo. Llegan situaciones difíciles y llega el miedo. Miedo a que no voy a lograrlo. Miedo a que no voy a ser capaz. Miedo en que si yo hago esto no me va a dar resultado. Y llegan los miedos y llega la angustia y llega la desesperación. Y eso nos revuelve todo y eso nos desvía. Y en el momento del miedo, déjeme decirle, de cuando tenemos mucho miedo, es tan difícil mirar al Señor.
cuando hay mucho miedo en nuestra vida, es tan complicado entender la protección y el amor de Dios. Yo quiero saber si aquí alguien ha experimentado miedo, un gran miedo en su vida. Levante su mano. Y en ese momento yo no digo Dios es bueno. En ese momento que no me coloquen que bueno es Dios, no. En ese momento el miedo me agobia. En ese momento el miedo me desespera. Y yo no sé qué va a pasar y quiero tomar decisiones apresuradas y busco soluciones y busco otra estrategia y busco por otro lugar y miro, pero no me pego del Señor, pero no me aferro al Señor, pero no le doy la mano al Señor para que Él controle mis miedos. Cuando llega un miedo intenso a mi vida, ese miedo tiende a hacer que yo desvíe mi mirada del Señor y comience a buscar ayuda cercana y comience a buscar soluciones rápidas, prontas, que yo pueda ver. Algo que yo pueda hacer para cambiar las circunstancias. Algo que yo pueda hacer para organizar, para cambiar, para controlar, para hacer que lo que pasó sea diferente. Y comienzo a buscar humanamente. Y comienzo a buscar a mi alrededor, lo más cerca, lo más pronto, algo que me ayude para poder mitigar ese miedo. Pero la palabra de Dios tiene una respuesta para nosotros. Dios tiene una respuesta para ese miedo. Y dice en Isaías 41:10, dice: no temas, iglesia, no temas, porque yo estoy contigo, te dice Dios. No desmayes, no permitas que ese miedo te agobie, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tengas miedo. Allí en ese momento difícil yo te voy a dar fuerzas para que tú puedas enfrentarlo, porque el momento difícil llega, pero Dios fortalece nuestra vida en ese momento. Y dice en Isaías 43:2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué nos dice el Señor? Van a tener dificultades, van a tener temores, van a haber miedos en su vida, van a haber situaciones que van a producir estas cosas. Van a haber momentos, Dios no nos dice: yo a ustedes los exonero del miedo, los exonero de la frustración, yo los exonero del pecado. No. Dios nos dice: yo te voy a ayudar. Cuando eso venga, yo voy a estar contigo. Cuando venga la tentación, yo te voy a ayudar para que puedas resistir y puedas avanzar y puedas pasar al otro lado. Cuando venga el temor, Dios te dice: yo estoy contigo. Mírame solamente. Y yo les decía que cuando hay un miedo intenso, es tan difícil ver a Dios. Es tan difícil sentir al Señor. Pero tenemos que allí ser inteligentes. Tenemos que en el momento difícil de nuestra vida ser inteligentes y llamar al Señor y clamarle. Y tal vez no vamos a verlo, pero lo llamamos hasta que lo veamos. Porque si usted lo llama, el Señor le va a responder. Porque si usted lo busca, usted lo va a encontrar. Si usted busca a Dios, la presencia de Dios va a estar con usted y le va a decir: aquí estoy, tranquilo, no te desesperes, no te angusties, yo estoy aquí contigo, estoy para ayudarte, estoy para sacarte adelante. Y volvamos a la historia del inicio. Este rey Ben-Hadad, muy creído, se levantó en contra de este pueblo. Pero Dios se paró
Dios se paró firme. Y Dios dijo: sus enemigos han creído que yo no estoy con ustedes. Están tramando, están haciendo estrategias, pensando de que ustedes están solos. Y Dios les dijo: yo les voy a entregar a sus enemigos en su mano. Y yo quiero decirte en esta mañana, querido hermano, esos enemigos que se levantan, Dios los va a entregar en nuestras manos. Dios los va a entregar en nuestras manos. Y Dios nos va a dar delante de esos enemigos la victoria. Nos va a dar la victoria. Porque si yo ando con el Señor, téngalo por seguro. Téngalo por seguro, no lo dude. Si usted anda con el Señor, si usted está de la mano de Dios, del Dios Todopoderoso, algo sí yo le aseguro a usted en esta mañana, es de que usted va a ver la victoria, es de que usted va a ver la gloria de Dios, es de que usted va a alcanzar, es de que usted va a alcanzar, va a alcanzar. Vamos a estar en pie en esta mañana. Aquí está el Señor en este lugar. Dios está en medio de nosotros. Y está aquí para darle fortaleza. Está aquí para fortalecer su vida. Está aquí para decirle: no tengas temor. No tengas temor ante ese pecado que esté agobiado por años. No tengas temor, porque yo hoy estoy aquí para librarte de ese pecado. No tengas temor de esa frustración, de ese fracaso. No tengas temor. No tengas temor de ese miedo que oprime tu vida y te agobia. No tengas temor. Cierra allí sus ojos. Necesitamos estar de la mano de Dios, porque la victoria la tenemos asegurada. Pero necesitamos estar de su mano. Si tienes algo que decirle a Dios en esta mañana, es el momento. Si le quieres pedir perdón, es el momento. Si quieres renunciar a algo, es el momento. Si quieres entregarle a Él tu frustración, es el momento. Si le quieres decir: Señor, ven y contrólame aquí, ayúdame en medio de mi miedo, es el momento. Porque el Señor está en este lugar. Se pasea en este lugar para bendecirte, para perdonarte, para hacerte bien, para hacerte bien. Y quiero orar por la persona que nos visita por primera vez en esta mañana. Allí donde está, va a cerrar sus ojos. Y si hay alguien más que nos visita, allí donde está, va a cerrar sus ojos y va a repetir conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón porque he pecado contra ti, he hecho lo incorrecto. Te pido, Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado. Te pido, Señor, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Yo en esta mañana creo que Jesucristo es el Señor, y yo creo que Él tiene el poder para transformarme y para cambiarme.
Gracias, Señor, por amarme. Gracias porque en ti, Señor, voy a alcanzar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levantemos nuestras manos al Señor. Dios está aquí para darnos la victoria. Él está aquí para darnos la victoria. Y si nosotros nos convertimos en hijos de Dios, no es solamente para que nos digan son hijos de Dios, no. Es para saber de que Dios está con nosotros en todo tiempo. Es para saber que la ayuda de Dios está de nuestro lado. Es para saber que cuando se levantan muchos en contra de nosotros, la ayuda de Dios viene para decirnos: yo soy tu Dios, yo peleo por ti, yo te defiendo. Viene la ayuda de Dios para decirnos: no tengas temor, no te angusties. Viene la ayuda de Dios para decirnos: no te desesperes. No esperes aprobación de los hombres. No esperes que el hombre te aplaude, te apruebe. Dios te dice: yo soy quien te aprueba. Yo soy quien te levanta. Yo soy quien te bendice. Yo soy quien te cambia, quien te transforma. Oh Dios, rogamos en esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, traiga transformación. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, traiga cambio, Señor. Rogamos en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, oh Dios, traiga transformación y cambio. Señor, perdónanos, hemos fallado en contra tuya. Perdónanos, Señor, perdona, Señor, todo pecado que haya habido en nuestra vida, perdónanos. Perdona a tu pueblo, Dios, perdónanos, Dios. Pero en esta mañana queremos andar contigo, caminar contigo, Señor, porque yo sé, estoy convencida que de tu mano tengo la victoria. No la tendré, ya la tengo de tu mano. Contigo, Dios, tengo la victoria. Contigo soy más que vencedora. Señor, y tu palabra dice que dichoso el que tiene en ti su fortaleza, el que de corazón camina por tus sendas. Oh Señor, cuando pase por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Señor, nosotros somos bienaventurados. Tu iglesia es bienaventurada. Somos tu pueblo y somos dichosos. Aún en medio de la adversidad, aún en medio, Señor, de la dificultad, Señor, allí, Señor, vemos tu gloria y vemos tu presencia, Señor.